cómo una empresa que explotaba a sus trabajadores hasta morir, mientras fabricaba miles de vehículos militares nazis, llegó a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. La marca Volkswagen ciertamente se ha convertido en una potencia automotriz mundial, alardeando de marcas tan grandes como Bentley, Lamborghini, Bugatti y Porsche bajo el nombre Volkswagen. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se encontraba entre las fábricas de guerra más oscuras y criminales de Alemania, con acusaciones de robo de diseño del escarabajo y el uso de mano de obra forzada para la mayoría de su plantilla. Parecía que Volkswagen podía salirse con la suya en todo. Y el hecho de que la compañía se fundó por Hitler y los nazis no hace más que incrementar su historia controvertida. Pero, por otro lado, la compañía también es ejemplo de una increíble historia de éxito. Tras la derrota de los nazis y el abandono de la empresa, Volkswagen se convirtió en un activo indeseado. Ni siquiera Ford la quiso cuando se la ofrecieron gratis. Pero incluso en las circunstancias tan sombrías que se presentaban para la compañía en aquel momento, Volkswagen logró reinventarse y hacer uno de los regresos más fuertes en la historia corporativa. Así que siéntate y relájate, porque hoy cubriremos la controvertida historia de Volkswagen, comenzando con una persona poco probable. La historia de Volkswagen comenzó en 1933, cuando un hombre llamado Adolf Hitler ascendió al puesto de canciller en Alemania. En aquel entonces, Alemania se encontraba sumida en el caos, tras su derrota en la Primera Guerra Mundial y la posterior Gran Depresión que azotó Europa. La economía alemana estaba en ruinas. El país se enfrentaba a una alta inflación e innumerables cierres de negocios, dejando a millones de alemanes desempleados y sin protección económica. Y de los 86 fabricantes de automóviles alemanes que existían en los años 20, solo 12 sobrevivieron. Para enfrentar esta crisis, Hitler ideó una nueva estrategia para revivir la moribunda economía de Alemania, y uno de los componentes clave de este nuevo plan era fabricar automóviles. Pues verán, en aquella época los automóviles en Alemania aún se consideraban un lujo, ya que los pocos fabricantes que quedaban no habían podido producir en masa carros asequibles debido a la falta de capital y clientes a los que vender. La mayoría de los alemanes se desplazaban en transporte público, bicicleta y moto, ya que solo 1 de cada 50 alemanes poseía un carro. Como gran admirador de Henry Ford y su modelo T, Hitler soñaba con hacer algo similar en su país, y así, bajo una organización estatal llamada KDF, que significa Fuerza a través de la Alegría, ordenó el desarrollo de modernas autopistas alrededor de Alemania, conocidas como Autobahns, y construir un automóvil asequible para su gente. Sin embargo, los requerimientos de Hitler para este vehículo parecían inalcanzables. Exigió que el coche tuviera que ser lo suficientemente pequeño para llevar a una familia de 5 personas, lo suficientemente rápido para superar los 100 km por hora y lo suficientemente barato para costar menos de 1.000 marcos alemanes, que eran aproximadamente el costo de una motocicleta pequeña en aquella época. Este automóvil también necesitaba ser muy eficiente en consumo de combustible, no utilizando más de 7 litros de combustible por cada 100 kilómetros y al mismo tiempo tener suficiente potencia en su motor para circular sin problemas por las autopistas. Aunque esto sonaba bien y ambicioso, ningún fabricante de estos autos alemán podía igualar estas especificaciones. Muchos incluso consideraban la hazaña imposible. Eso fue hasta que miembros de su círculo político le presentaron a un hombre que, casualmente, habían estado trabajando en la misma idea apenas unos años atrás. En 1933, Hitler conoció a Ferdinand Porsche, un ingeniero checo que había pasado décadas perfeccionando su oficio, diseñando vehículos rápidos y de alto rendimiento para varios fabricantes de automóviles, con el objetivo de crear coches dignos de carreras que también pudieran ser disfrutados por la gente común. Sin embargo, la pasión de Ferdinand se extendió a otras áreas. Estaba decidido a crear un vehículo más sencillo y compacto, accesible y confiable para el ciudadano común. Durante años, Porsche había presentado su idea a las empresas con las que trabajaba,
pero ninguna estaba dispuesta a apoyarlo. Así, utilizando su propio genio y tomando inspiración de otros ingenieros que había estado trabajando la misma idea, Ferdinand desarrolló el Porsche Tipo 12 en 1931. El resultado fue un vehículo increíblemente ligero, con motor y tracción traseros y una carrocería curvada para una mejor aerodinámica. Si bien su prototipo parecía prometedor, Porsche tuvo dificultades para encontrar financiación para su proyecto y al último solo se construyó 3 prototipos. Afortunadamente para él, tras su encuentro con Hitler, el dictador quedó muy satisfecho con su creación y estaba dispuesto a trabajar con él, especialmente porque el vehículo coincidía con alguna de sus propias especificaciones de diseño. Pero había solo un problema. Como Porsche era de ascendencia checa, esencialmente era considerado un subhumano a los ojos de los nazis, que para entonces ya estaban en plena campaña de propaganda de superioridad racial. Así pues, Porsche renunció a su nacionalidad y obtuvo rápidamente la ciudadanía alemana en 1934 con la ayuda de los asesores de Hitler. Solo entonces le concedieron el contrato para diseñar el coche KdF. Durante los siguientes años, Porsche trabajó incansablemente en su garaje, luchando por desarrollar el motor sencillo, económico y refrigerado por aire que necesitaba el vehículo. Finalmente, se decidió por un diseño de 4 cilindros, con una cilindrada inferior a 1 litro para el motor, un formato ideal para un automóvil confiable y de bajo consumo. En 1936, Porsche completó 3 prototipos para este automóvil, que incluía 2 sedanes y un convertible. Después de realizar varias pruebas, Hitler quedó satisfecho con los resultados y con ello fundó la empresa automotriz estatal Volkswagen Werk, que se traduce como la compañía de automóvil del pueblo, en 1937. El resultado de los prototipos de Porsche sería el KdF Wagen, que en Alemania significa carro de fuerza a través de la alegría. Este mismo coche se conocería más tarde como el Volkswagen Escarabajo. El vehículo fue exhibido por los nazis en el Salón de Automóvil de Berlín de 1938 y recibió gran reconocimiento del gran público y los aficionados de carros. Sin embargo, algunos sentían que ya habían visto el carro antes. Lo cierto es que Porsche no ideó la estructura del escarabajo completamente por sí solo. De hecho, usó o posiblemente robó muchas ideas y diseños de otros ingenieros que habían estado trabajando en el mismo concepto. Pensemos, por ejemplo, en el Estándar Superior de 1933, un coche diseñado por el periodista automovilístico Joseph Ganz, que contaba con un chasis tabular, un motor trasero y la suspensión independiente con ejes oscilantes, la misma característica que más tarde aparecerían en el escarabajo de Volkswagen. Además, el Estándar Superior se publicó como el carro del pueblo alemán e incluso incluyó la palabra Volkswagen en su campaña publicitaria, años antes de que la empresa Volkswagen se fundara. Lamentablemente, la producción del Estándar Superior se interrumpió después de solo 2 años y varios miembros del equipo fueron procesados por los nazis por ser judíos, incluido el propio Joseph Ganz, quien fue destituido de su cargo e incluso encarcelado. Aunque Joseph Ganz pudo haber jugado un papel importante en el concepto inicial del escarabajo, los nazis pudieron utilizar su estatus judío para eliminarlo de cualquier tipo de amenaza en la industria automotriz, razón por la cual Joseph Ganz no es muy conocido hoy en día. Otro ejemplo de la controvertida historia del diseño Volkswagen se puede encontrar en la empresa de automóvil checa Tatra, bajo su modelo B570 diseñado por Hans Lendwinka y Erich Ubelacker en 1931. De nuevo, encontramos características muy similares a la del escarabajo, con sus motores traseros, su distinguido diseño curvo, además de un motor bicilíndrico refrigerado por aire. Lendwinka y Porsche terminarían reuniéndose regularmente para hablar de sus diseños a partir de 1933. Porsche más tarde admitiría: bueno, a veces yo lo miré por encima del hombro y a veces él me miró por encima del mío. Una vez terminado el escarabajo, Tatra se indignó tanto por lo que Porsche había hecho, que amenazó con demandarlo por violación de derechos de autor. Aunque Ferdinand estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, Hitler lo canceló, afirmando que tomaría las riendas del asunto.
15 meses después, los tanques alemanes llegaron a Checoslovaquia, invadiendo y conquistando su territorio, incluida la fábrica de Tatra. Los nazis luego obligaron a Tatra a suspender la producción del tipo 97 para evitar comparaciones con el escarabajo, y poco después Tatra retiró la demanda. Pero si queremos ir aún más atrás, una de las primeras abstracciones de lo que luego se convertiría en el escarabajo se remonta en 1925, cuando, con solo 18 años, Béla Barenji trabajó en un par de bocetos para un chasis de un automóvil, y casualmente todos los diseños clave estaban allí. Un chasis de túnel central, muelle de suspensión transversal y un motor refrigerado por aire, montado justo cerca de las ruedas traseras, todo lo cual terminaría en el diseño final de Porsche 13 años después. Pero la similitud más sorprendente de todo es el hecho de que el diseño que Barenji dibujó para la carrocería de su prototipo era, en comparación, casi idéntico al diseño de la carrocería del escarabajo. La realidad es que el escarabajo no fue solo el diseño de un hombre, sino el resultado creativo colectivo de innumerables ingenieros talentosos, todos ellos trabajando en lo más alto de su campo. Tanto Hitler como Porsche lo sabían, pero a juzgar por los acontecimientos parecía que hicieron la vista gorda y trataron de eliminar cualquier tipo de competencia o amenaza de violación de derechos de autor. Pero aunque el proyecto Volkswagen contaba con el respaldo de un dictador con recursos aparentemente inagotables, la producción en masa seguía siendo un objetivo inalcanzable. En teoría, el carro estaba listo, pero Hitler necesitaba aún más capital para financiar la gigantesca fábrica que tenía en mente. No solo eso, sino que Hitler también quería construir una ciudad completamente nueva. Curiosamente, esta ciudad se llamaría la Ciudad de la Fuerza a través de la Alegría, y era diseñada para representar la idea de Hitler de un paraíso para los trabajadores nazis. Quería que se convirtiera en una gran metrópolis, tal como Detroit, que se había convertido en Estados Unidos, y configurarla con tecnología y los métodos de producción más recientes aprendidos de Henry Ford. Se esperaba que produjera 1.5 millones de carros al año para 1943, convirtiéndola por lejos en la planta más grande de automóviles de Europa. Para financiar este proyecto, Hitler ideó un plan de cuotas. El plan consistía en que los ciudadanos alemanes pagaran su carro KDF a plazos antes de recibirlo, aportando 5 marcos alemanes por semana hasta alcanzar el total de 990 marcos. De esta forma, la gente podía permitirse el coche, mientras que Hitler podía destinar esos fondos a su ciudad industrial. Para contexto, la economía alemana todavía estaba en situaciones difíciles y el ingreso promedio de un trabajador alemán en ese momento era de 32 marcos por semana, por lo que sacrificar 5 marcos cada 7 días podría potencialmente crear tensión para las familias trabajadoras del promedio. De todas formas, el arriesgado plan de Hitler cumplió su propósito. Aquellos que apoyaban su régimen se adhirieron con gusto al programa y eventualmente unas 336,000 personas acabaron participando en el plan de cuotas de 5 marcos semanales. Se estima que más de 280 millones de marcos alemanes se donaron en total, y fue este dinero el que se utilizó para financiar la ciudad industrial de Volkswagen. Sin embargo, al final, el plan fue un fracaso absoluto para el pueblo alemán. La fábrica, que se esperaba producir 1.5 millones de carros al año, solo logró producir unos pocos cientos, y esos cientos fueron entregados a altos funcionarios nazis. Aquellos quienes invirtieron su dinero en este programa de ahorro nazi nunca vieron el coche prometido, ni volvieron a ver su dinero. La razón fue porque la fábrica de Hitler ya estaba ocupada produciendo otra cosa. Aunque la idea inicial de Volkswagen era ayudar a movilizar el pueblo alemán, detrás de todo esto había otro plan más siniestro. Uno de los requisitos técnicos de Hitler para el carro Volkswagen era que su capó debía ser lo suficientemente resistente como para soportar una ametralladora. Esto, en secreto, le otorgaba al coche la capacidad funcional de convertirse en un vehículo militar en cualquier momento, ya que, en esencia, en lugar de producir automóviles para el ciudadano común, Volkswagen producía una flota de máquinas de guerra para los nazis.
En 1938, oficiales de alto rango de los SS contactaron con Porsche para que desarrollara un vehículo ligero para el ejército alemán que pudiera operar con fiabilidad en las condiciones más extremas. Afortunadamente para Porsche, no tuvo que empezar desde cero. Simplemente basó su diseño en los componentes del escarabajo y en un mes construyó el Kübelwagen. El Kübelwagen resultó ser muy útil durante la invasión de Polonia y después de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Porsche desarrolló dos vehículos militares más basados en el escarabajo. El Kommanderswagen, que fue utilizado por oficiales de alto rango del ejército nazi, y Schwingwagen, un vehículo anfibio con tracción en las 4 ruedas que podía circular tanto sobre la tierra como en el agua, incluso bajo el agua. Para 1940, la planta urbana de Volkswagen se había convertido oficialmente en una fábrica de guerra para los nazis, deteniendo por completo la producción de vehículos civiles y acelerando la de vehículos militares y artillería. Sin embargo, la planta sufriría una grave escasez de personal, lo que bajó considerablemente su progreso productivo. Como respuesta, Volkswagen reclutó a prisioneros de guerra soviéticos para trabajar en sus fábricas, así como a trabajadores forzados civiles polacos, otros trabajadores migrantes y prisioneros judíos transferidos desde campos de concentración. Entre todos estos grupos de trabajadores forzados de Hitler, independientemente de su origen étnico, cultural o religioso, un factor se mantuvo constante. Hitler lo consideraba infrahumanos y por lo tanto, bajo su régimen, vivía como tales. Estaban mal alojados, mal alimentados y trabajaban durante largas horas en condiciones deplorables, mientras recibían muy poco o nada de salario y a menudo trabajaban hasta morir. Un trabajador forzado polaco descubriría más tarde sus sentimientos al llegar a la ciudad industrial de Volkswagen diciendo: "Fue entonces cuando comprendí que era un esclavo. Los primeros días en la ciudad KDF me hicieron entender que yo era un objeto que podía trabajar". Ante el aumento del número de trabajadores forzados, Volkswagen tomó la perturbante medida de construir campos de concentración a pie de las instalaciones de la fábrica. Lamentablemente no existía segregación por género en el lugar, lo que provocó que muchas mujeres también quedaran embarazadas durante su confinamiento en las instalaciones. Al principio, estas mujeres embarazadas eran simplemente enviadas de vuelta a sus países de origen, mientras que las judías, entre ellas, eran de vuelta a los campos de concentración de los que había sido expulsada. Pero a medida que la guerra se intensificaba, estas deportaciones se volvían cada vez más difíciles de gestionar. Por ello, las autoridades alemanas establecieron lo que denominaron guarderías infantiles. La idea era que sería un lugar donde las trabajadoras embarazadas podrían dar a luz y sus bebés podrían recibir atención postnatal. Pero la oscura realidad era que funcionaba más como un campo de exterminio para los bebés. En el momento en que esos bebés llegaron al centro, fueron abandonados. Trágicamente, la mayoría murieron a una combinación de desnutrición, falta de atención médica y negligencia. Las madres que visitaban a sus recién nacidos se quedaban conmocionadas y desconsoladas al encontrar a sus bebés cubiertos de docenas de llagas y picaduras de insectos, y enfermos por la exposición al frío debido a la deficiente construcción y aislamiento del lugar. El personal médico contratado de Volkswagen tampoco se esforzó en absoluto para atender a los niños, con la excepción de una llamada Hilda Lammer, quien protestó ante el supervisor del centro por las condiciones y el trato que recibían estos bebés. Sin embargo, sus objeciones fueron ignoradas y, cuando persistió, recibió amenazas de ser enviada ella misma al campo de concentración. Al último, se estima que no menos de 365 bebés y niños pequeños perecieron en la guardería de Volkswagen, un establecimiento que solo existía para que las trabajadoras embarazadas regresaran a sus lugares de trabajo lo más rápido posible, sin las cargas de sus hijos recién nacidos. Durante el apogeo de la guerra, la mayoría de la fuerza laboral de Volkswagen estaba compuesta por trabajos forzados, lo que para entonces se había convertido en una práctica común para otros fabricantes de automóviles alemanes, como Mercedes-Benz, Auto Union y BMW. Pero, curiosamente, la gran mayoría de los vehículos militares nazis no se construyeron en estas fábricas, sino en plantas estadounidenses, ubicadas en Alemania, como Ford y General Motors, que también empleaban trabajadores forzados en sus lugares de trabajo.
Verán, antes de la guerra, Ford y General Motors ya eran empresas clave de la economía alemana, operando más de la mitad del mercado automovilístico del país desde sus filiales. Por lo tanto, cuando la Alemania nazi decidió centrar su atención exclusivamente en los esfuerzos bélicos, estas empresas automotrices estadounidenses también se convirtieron en una parte vital de su producción militar. Las plantas de General Motors en Alemania, por ejemplo, construyeron miles de bombarderos y sistemas de propulsión de aviones de combate para los nazis, al mismo tiempo que sus plantas estadounidenses producían motores de aeronaves para el cuerpo aéreo del ejército de Estados Unidos. Ford, por su parte, suministró más de la mitad de los camiones medianos y pesados de los militares alemanes, así como otros materiales de guerra. Así que, cuando las tropas estadounidenses tomaron el control de Francia cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, se sorprendieron al descubrir que tenían algo en común con sus enemigos alemanes. Ambos bandos utilizaban vehículos fabricados por Ford y General Motors. Sin embargo, mientras estas empresas se beneficiaban de su trabajo con el Tercer Reich, sus plantas alemanas se convirtieron en un objetivo mayor de los bombarderos aéreos, al igual que las de Volkswagen, cuya producción a menudo se detenía y reiniciaba porque los trabajadores de la fábrica temían que pudieran ser bombardeadas en cualquier momento. Sin embargo, no lo fueron. Esto se debió a que su planta se había construido tan cerca de la guerra que las fuerzas aliadas ni siquiera supieron de su existencia hasta que la guerra estuviera cerca de terminar. Así que mientras el resto de las fábricas alemanas sufrían los bombardeos aliados, incluyendo las de Ford y General Motors, Volkswagen tuvo tiempo de proteger su tecnología y trasladar la mayor parte de su maquinaria vital a búnkeres subterráneos, hasta que finalmente fueron detectadas en 1944 y las fuerzas aliadas bombardearon la fábrica. Para cuando Alemania fue derrotada y la guerra finalmente terminó, la planta Volkswagen por sí sola logró producir más de 66,000 vehículos militares para los nazis. El lugar que una vez fue llamado la ciudad de la fuerza a través de la alegría, se había convertido en una ciudad en ruinas, una mera sombra de lo que fue. Y en cuanto a Volkswagen, marchitaba como una empresa sin dueño, ya que su organización nazi matriz, el Frente Alemán del Trabajo, ya no existía. Debido a la naturaleza maligna de su uso durante la guerra, las fuerzas aliadas querían que Volkswagen fueran destruidas por completo, al igual que otras organizaciones nazis. Sin embargo, la marca Volkswagen sigue vigente hoy en día y es más grande y fuerte que nunca. Así que la pregunta es, ¿qué sucedió? Tras finalizar la guerra, la ciudad de la fuerza a través de la alegría fue rebautizada como Wolfsburgo por los estadounidenses y su bombardeada fábrica fue entregada al ejército británico. Ivan Hirst, un oficial británico de 28 años, fue asignado para eliminar la fábrica y descartar, desmantelar o vender cualquier parte existente de la producción. Pero mientras el alcalde Hirst comenzaba a adentrarse en el caos, se topó con un prototipo de KDF-Wagen y observó que la maquinaria de producción no estaba muy dañada. De hecho, la gran parte aún funcionaba. Como ingeniero, Hirst reconoció el potencial del carro Volkswagen y sabía que era un desperdicio tirarlo todo. Los habitantes de la ciudad también estaban desesperados por trabajo y transporte asequible, así que le pareció más lógico reconstruir la fábrica y dejar que el pueblo se beneficiara de ella, en lugar de destruirla. Pero, como imaginarás, nadie más parecía compartir su visión, sobre todo teniendo en cuenta el pasado nazi de la fábrica. Ivan Hirst intentó ceder el control de Volkswagen a un fabricante británico, pero este rechazó la oferta, alegando que el vehículo no cumplía con los requisitos técnicos de su empresa y que era poco atractivo para el comprador promedio. Además, consideraban que la producción de un coche así sería un comercio poco viable. Así pues, el alcalde Hirst consideró una estrategia diferente, reconociendo que el ejército británico necesitaba un transporte fiable, ya que la mayoría de sus vehículos habían resultado dañados durante la guerra. Montó un KDF-Wagen, le aplicó pintura de camuflaje y lo presentó al ejército británico como un posible sustituto de sus vehículos militares en Alemania.
Al ejército británico le gustó la idea, principalmente por su fiabilidad y precio asequible. Por ello, realizó un pedido de 20.000 escarabajos. Aunque Hearst había logrado mantener con vida a Volkswagen, pronto se dio cuenta de que su próximo gran desafío apenas comenzaba. Al empezar a reunir los trabajadores de Wolfsburgo, pronto se dio cuenta de lo profundamente traumatizados que estaban. El personal estaba tan acostumbrado a obedecer las órdenes militares que Hearst tuvo que ponerse su propio uniforme militar antes de que los trabajadores al menos le hicieran caso. También se vio obligado a lidiar con un invierno de hambruna que azotó al país. La escasez de alimentos era constante, y aunque cientos de miles de alemanes murieron como consecuencia, el alcalde Hearst hizo todo lo posible para cuidar de su propia gente en Wolfsburgo. También había escasez de materias primas, espacio útil en la fábrica e ingenieros. La mayoría de los ingenieros, diseñadores y supervisores fueron detenidos por las fuerzas aliadas debido a su pasado nazi, incluyendo a Ferdinand Porsche. Así que Hearst terminó haciendo varios pactos con el diablo, gestionando para que algunos de los ingenieros encarcelados fueran liberados para trabajar en las fábricas. Con todo eso, Volkswagen lentamente logró producir los vehículos y a pesar de estar retrasado fue uno de los primeros fabricantes de automóviles alemanes en reiniciar la producción después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los comandantes de Hearst seguían empeñados en deshacerse de la fábrica debido a lo que representaba. Ofrecieron la propiedad de la fábrica a representantes de las industrias automotrices estadounidenses, Australia, francesa y británica, pero todos lo rechazaron. Para marzo de 1948, los británicos estaban tan desesperados por deshacerse de la fábrica que le ofrecieron la empresa a Ford sin costo alguno. El propio Henry Ford II viajó a Alemania para inspeccionar las instalaciones, pero a su llegada su socio de confianza le aconsejó que no la aceptara, diciendo: «Señor Ford, lo que nos ofrecen aquí no vale nada». Y con eso rechazaron la oferta. Como los británicos no encontraron a nadie dispuesto a gestionar la fábrica, finalmente decidieron que Volkswagen se autogestionara y por lo tanto sería devuelta a los alemanes. Designaron a Heinrich Nordach, un ingeniero alemán que anteriormente trabajó para BMW y Opel, para que tomara el control de la planta. Cuando Nordach llegó, vio la complicada y difícil que era la situación con Volkswagen, pero también reconoció su activo más grande y fuerte, y ahí fue donde puso su enfoque. Se concentró en producir principalmente un modelo, el escarabajo, y mantuvo su estilo igual, mientras que mejoraba y modernizaba la base del coche con el tiempo. Este enfoque aumentó la eficiencia de la producción de la empresa, y Nordach no perdió tiempo en exportar el escarabajo fuera de Alemania para obtener más ingresos y atraer monedas de mayor valor, empezando por los mercados europeos. Aunque la decisión fue audaz y arriesgada, eventualmente dio sus frutos. El pueblo alemán aún atravesaba dificultades económicas debido a la guerra, y el escarabajo era justo lo que necesitaban, gracias a su bajo precio, eficiencia de combustible y fiabilidad. Para el año 1950, un tercio de las producciones de automóviles de Volkswagen consistían en exportaciones, vendiendo más de 27.000 vehículos en 18 países. Pero si bien Volkswagen se estaba volviendo más prometedor en Europa y Sudamérica, lo mismo no podía decirse en Estados Unidos. Los estadounidenses odiaban el escarabajo. Su tamaño sencillo y compacto del carro no podía competir con las grandes y potentes automóviles que eran populares en aquel entonces. Además, la misma idea del coche les recordaba a los nazis, y algunos estadounidenses incluso lo apodaron el bebé Hitler. Por lo tanto, cuando el escarabajo llegó por primera vez a Estados Unidos en 1949, solo 2 carros se vendieron. Además, los coches importados en aquella época solían ser considerados caros y arriesgados. Cuando estos vehículos se averiaban o necesitaban mantenimiento, sus propietarios podían tener dificultades para encontrar los mecánicos o estaciones de servicios adecuados en el país, y si encontraban uno, las reparaciones solían ser costosas y largas, ya que las piezas debían pedirse y enviarse desde el extranjero. Pero Henry Nordach comprendió esos temores y decidió abordarlos de frente. Fundó una filial en Estados Unidos llamada Volkswagen de América y comenzó a expandir concesionarios y estaciones de servicio lo más que podía en todo el país. Esto dio a los estadounidenses una sensación de seguridad con Volkswagen, y a medida que la gente empezó a comprar el escarabajo se dieron cuenta de que no era tan malo. De hecho, les gustaron.
En poco tiempo, el automóvil se convirtió en un símbolo de un movimiento contracultural que crecía en el país. Verán, durante la década de 1950, Estados Unidos disfrutaba de una economía de posguerra en auge y la gente compraba carros y casas más grandes y los artículos de lujo más modernos. Pero también había gente que crecía en ese momento, quienes veían cómo sus padres luchaban por mantener a la par de los demás, y estos jóvenes se estaban cansando del exceso y el materialismo. Este nuevo movimiento cultural se centraba más en la simplicidad y la libertad, y el escarabajo representaba precisamente eso. Era el coche ideal para los jóvenes que buscaban algo sencillo y fiable para manejar, en lugar de un enorme Chevy Impala. Costaba la mitad del precio y su combustible era más del doble de eficiente que el coche estadounidense promedio de la época. En poco tiempo, la empresa pasó de vender 6,000 escarabajos de Estados Unidos en 1954 a más de 100,000 en 1958. También vale la pena señalar que estas crecientes ventas se debieron únicamente por recomendaciones de la gente, ya que Volkswagen prácticamente no utilizó ninguna publicidad para sus vehículos hasta 1959, cuando Nordath finalmente decidió realizar una campaña publicitaria para el escarabajo. Mientras los fabricantes estadounidenses se promocionaban coches más grandes y llamativos, ideales para un estilo de vida de mansiones, montañas y atractivo sexual, Volkswagen adoptó el enfoque opuesto. Se dirigieron más al trabajador promedio que vivía por debajo de sus ingresos y utilizaron el humor para abarcar la apariencia del escarabajo, a la vez que demostraba su eficiencia y fiabilidad en comparación con otros carros de su época. No prometieron de más como otras marcas de automóviles, sino que mostraron a sus consumidores exactamente lo que eran y de que no eran capaces. Esto les dio la reputación de ser una empresa de honestidad y la gente los apreciaba por ello. El escarabajo se convirtió rápidamente en una sensación internacional, vendiendo millones de carros durante la década de 1960 y finalmente se ganó el corazón de muchos en todo el mundo. Incluso Disney aprovechó el éxito de Volkswagen, lanzando su propia película exitosa, Cupido Motorizado, que representaba un escarabajo con mente propia. Esto impulsó aún más las ventas y la popularidad de la compañía, a la vez que limpiaba su imagen y deshacían por completo de sus propios orígenes nazis. La demanda del escarabajo era tan alta que en un momento dado los clientes tuvieron que esperar entre 12 y 18 meses para recibir su pedido y para 1972 el carro, que supuestamente no valía nada, había superado el modelo T de Ford para convertirse en el coche más vendido del mundo. Tras vender su carro número 15.007.034. Sin embargo, la competencia estaba ganando terreno y la empresa Volkswagen estaba a punto de encontrarse en serios problemas. Si bien el escarabajo fue un gran éxito para Volkswagen a nivel mundial, la compañía no crecía ni innovaba lo suficiente para mantener al día con el mercado automovilístico estadounidense. La crisis del petróleo de la década de 1970 impulsó a los estadounidenses a optar por automóviles más eficientes, y los vehículos importados de Japón, como Honda y Toyota, se adaptaban mejor a sus deseos y comodidad. Ofrecían prácticamente el mismo precio y eficiencia que el escarabajo, pero contaban con mayor espacio inferior y un diseño más moderno. Las nuevas normas de emisiones también amenazaron la viabilidad del motor refrigerado por aire de Volkswagen. Mientras tanto, la preocupación por la seguridad del escarabajo también crecía, ya que los informes indicaban un alto número de accidentes mortales en carros escarabajos. Debido a estos factores, así como la creciente competencia en el mercado estadounidense, las ventas comenzaron a disminuir por Volkswagen y ahora se encontraban en una necesidad desesperada de un nuevo diseño que cumpliría con los estándares de emisiones, el ahorro de combustible y los desafíos de seguridad de los años 70. En realidad, la compañía ya había estado trabajando en nuevos modelos para reemplazar al escarabajo desde el principio de los años 60, pero el escarabajo se vendía tan bien durante tanto tiempo que perdieron la urgencia de hacerlo, hasta que de repente ya era muy tarde.
Muchos prototipos inacabados y descartados se hicieron durante este tiempo, lo que provocó la decadencia financiera de la empresa a medida que las ventas comenzaron a desplomarse, y para el año 1977 el escarabajo ya no se vendía en Estados Unidos, ya que no cumplía con los estándares de seguridad y emisiones del país. Afortunadamente, su adquisición de Audi en 1969 les dio una ventaja en lo que respecta a motores refrigerados por agua y tecnología de tracción delantera, lo que ayudó a gran medida a acelerar su proceso de desarrollo y lanzar una serie de nuevos modelos que cumplían con las regulaciones estándares como el Passat, Polo y Golf a mediados de la década de los años 70. Aunque la compañía no esperaba vender mucho de estos modelos, el Golf en particular se convirtió en un éxito instantáneo en el mercado, especialmente en Europa. Ofrecía mejor rendimiento y eficiencia, además de un look más deportivo que el escarabajo, mientras seguía siendo un modesto vehículo familiar. Con el tiempo superaría el escarabajo como uno de los modelos más vendidos del mundo, con más de 35 millones de coches vendidas hasta la fecha. Para 1979 se presentó un sedán Volkswagen, el Jetta, que también se convertiría en un éxito de ventas para la compañía durante las siguientes décadas. Estos éxitos permitieron a Volkswagen recuperarse de la caída del escarabajo e incluso ayudó a la compañía a adquirir algunas marcas de carro a lo largo de los años como Lamborghini, Bentley, Bugatti, Skoda y Porsche, convirtiéndolos en uno de los mayores fabricantes de automóviles del planeta. Sin embargo, aunque Volkswagen logró aumentar su presencia e influencia a nivel mundial, las cosas no pintaban bien en Estados Unidos. La honestidad y la confianza que habían forjado con sus clientes ahora estaban a punto de cambiar. Tras la caída del escarabajo en los Estados Unidos, Volkswagen logró mantener su relevancia gracias a las ventas de Golf y el Jetta, pero con la creciente competencia por los coches económicos en el mercado estadounidense, Volkswagen poco a poco fue quedando atrás. Los compradores simplemente tenían más opciones para elegir y los automóviles japoneses se estaban volviendo cada vez más populares gracias a su precio más bajo y su mayor eficiencia de combustible. Para 1993, la venta de los automóviles de Volkswagen en Estados Unidos habían caído a unos escasos 63,000 en comparación con los 574,000 vendidos en 1970. La gente ya no tomaba en serio a Volkswagen en Estados Unidos y los concesionarios empezaron a cerrar a un ritmo rápido en todo el país. En respuesta a esto, la compañía decidió traer de nuevo el automóvil que los hizo exitoso en primer lugar. Y en 1998 una versión del escarabajo se lanzó al público. A diferencia del original, el nuevo escarabajo ofrecía mayor comodidad y tecnologías más modernas con motor y tracción delantera, mientras mantenía sus característicos diseños de carrocería curva. Aprovechando la nostalgia de sus clientes, los estadounidenses se apresuraron a probar esta nueva versión actualizada, lo que trajo a la compañía oleadas de nuevos clientes, nuevas ventas y reconocimiento por su capacidad de reinventarse. La tercera generación de Golf y Jetta también siguió teniendo buenas ventas y para el año 2000, alrededor de 350,000 Volkswagen se vendieron en Estados Unidos, de los cuales 81,000 provenían solamente del nuevo escarabajo. Pero la expectación no duró mucho y las ventas del escarabajo se desplomaron poco después y la compañía estaba de vuelta lidiando con sus dificultades. Incluso si el nuevo escarabajo tuviera éxito a largo plazo, no podía ocultar que algo no iba bien con Volkswagen. Verán, el problema era que la compañía había apostado durante mucho tiempo por vehículos pequeños, y si bien esto dio sus frutos durante las recesiones y la crisis del combustible, los compradores estadounidenses se habían inclinado más hacia los vehículos más grandes con el tiempo, como los SUV. Volkswagen tardó en identificar esta tendencia incluso después de presentar sus propios SUV. A menudo se los juzgaba por ser demasiado pequeños y demasiado caros, siendo demasiado caro una de las principales quejas de la marca. Con la adquisición de otras marcas de auto de lujo, Volkswagen incorporó alguna de estas tecnologías premium a sus propios vehículos, incluso en sus modelos de gama baja, lo que naturalmente los hizo más caro. Si bien esto era común en el mercado europeo, los estadounidenses no querían pagar precios premium por una marca que se había forjado una reputación vendiendo vehículos asequibles para la clase trabajadora común. Desde entonces, Volkswagen se ha posicionado, intencionalmente o no, como una marca de autos semilujo para varios estadounidenses.
Durante un tiempo, lo único que se distinguió a la compañía de los demás fue su oferta de diésel limpio y económico, lo cual tenía sentido en un momento en que la gasolina alcanzaba altos precios históricos en 2008, lo que llevó a Volkswagen a recibir el premio del carro ecológico del año en 2009. Según Volkswagen, en aquel momento, sus nuevos vehículos podían funcionar con motores diésel limpios, manteniendo un rendimiento fluido y de combustible eficiente. Todo ello mediante el uso de una tecnología revolucionaria que otros fabricantes de autos simplemente no conseguían implementar. Pero la verdad era que los escapes de los motores de Volkswagen eran más de 40 veces más sucios de lo que la compañía afirmaba que era. En 2015, Volkswagen fue descubierto haciendo trampa en su prueba de emisiones diésel, instalando un software engañoso, diseñado para manipular las mediciones de contaminación del vehículo desde el 2009. Lo que le costó a la compañía la porrada de $30.000 millones en multas y acuerdos. Pero quizás lo más perjudicial de todo este escándalo es que le hizo perder a Volkswagen la confianza que durante décadas había construido con sus clientes. La honesta compañía automotriz que todos alguna vez amaron y apreciaron se había convertido en una marca manchada, que mentía abiertamente sobre sus autos simplemente por codicia de mayores ganancias. Pero incluso en esta reputación, el grupo Volkswagen ha mantenido sus fuertes ventas globales a pesar de sus dificultades en los Estados Unidos y, para 2016, derrocó a Toyota para convertirse en el mayor fabricante de automóviles del mundo, un título que ha balanceado entre los dos grupos automotrices desde entonces. En los tiempos modernos, Volkswagen ha desarrollado SUV más competitivo para el mercado estadounidense, como el Atlas y el Tiguan, y ahora se ha inclinado agresivamente hacia la electrificación de sus vehículos con la esperanza de distanciarse de su escándalo diésel y conservar su liderazgo en el mercado automotriz. Pero mientras esperamos y vemos, una cosa es segura: ciertamente ha llegado muy lejos desde que fueron un fabricante de automóviles nazis. Gracias a todos por ver, espero que hayan disfrutado el video y no olviden darle me gusta y suscribirse. Hasta entonces, los veo en el próximo video.